Hola a todos y los saludamos fraternalmente en Cristo Jesús, a todos los que nos acompañan en esta hora en la lección número 9 de la escuela sabática. Queremos agradecer de antemano su presencia, siempre estar allí fieles, mirando nuestras lecciones y sobre todo mirando también nuestro contenido. Los quiero invitar para que nos sigan en mis canales, en TikTok y también en YouTube como David Gordo Adventista. Y allí pues podrán encontrar no solo el repaso de la lección, sino contenido que estamos realizando periódicamente y que será de mucha bendición, estoy seguro, para todos los que lo vean. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración para suplicar la sabiduría del cielo y nos permita tener entonces esta bella lección y podamos aprender los principios que hay en ella. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por esta bella lección de escuela sabática que nos regalas en esta semana. Te imploramos que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, como es de costumbre, vamos entonces a compartir la presentación que hemos preparado de manera muy especial para todos ustedes. Y pues aquí la tenemos, lección 9. Cómo vivir la ley, cómo vivir la ley. Y hay algo muy interesante dentro de los principios que vamos a ver en la lección de esta semana, que lo vamos a ver inmediatamente y para ello vamos a leer nuestro versículo de memoria, Éxodo capítulo 20, versículos 22 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis, dice el Señor. Pues bien, la sociedad necesita leyes. Toda sociedad necesita leyes. De lo contrario, todo esto sería una anarquía. Entonces estamos viendo aquí principios que vamos a tocar durante la lección y que es importante que los tengamos en cuenta. Número 1. Con las leyes, Dios deseaba que su pueblo fuera diferente a las naciones que lo rodeaban. Lo mismo pasa hoy en día. La ley, dice la Escritura, es santa y justa, precisamente como Dios es santo y justo. Su ley también lo es porque la ley es un reflejo del carácter perfecto de Dios, del carácter santo y justo de Dios. ¿Mm? Y como lo decía anteriormente, no hay sociedad que pueda vivir o establecerse sin una serie de leyes, porque si no, esto se convertiría en una completa y total anarquía. Cada cual haría su beneplácito y no tendría consecuencias. Ahora, si nos remitimos a la situación actual, pues realmente cada cual hace lo que quiere y bajo las circunstancias actuales son muy pocos los que en realidad están sufriendo las consecuencias de ello. De hecho, pues estamos viendo que toda esta parcialidad de las leyes está llevando a que aquellos que cometen pues fechorías tengan mayores derechos que aquellos que, que no las cometen o que tratan de vivir su vida sin cometer fechorías y sin hacerle mal a terceros, ¿sí? El hecho es que las leyes están allí, ¿sí? Para crear una sociedad ordenada, ordenada. Esto nos lleva entonces a la primera parte de la lección que habla acerca del código del pacto. Cuando nosotros leemos Éxodo 21, versículos 1 al 32, no vamos a ahondar precisamente en cada uno de los versículos, sino que vamos a tomar los puntos más importantes, porque allí se habla sobre las leyes de los esclavos, las leyes de las esclavas, sobre las esclavas, se habla también acerca de leyes sobre los actos de violencia, leyes que hablan acerca de las responsabilidades y también se nombra la ley del talión en el versículo 24. Y entonces tenemos allí algo importante, que es, digamos, el principio a sacar dentro de todo esto. Primero, los esclavos estaban en un estatus de protegidos, no de oprimidos. Todos sabemos por la historia que posteriormente y con la perversión de las leyes humanas o la forma como la gente quiere interpretar las leyes, los esclavos fueron tratados de maneras completamente inhumanas. No fue hasta más o menos el año 1920, 1930 que, digamos, las personas de color fueron empezadas a tener en cuenta como personas sujetas a derechos.
Esto lo estamos hablando en cuanto a las leyes del mundo, pero anterior a eso, todos los que fueron esclavos, no solo las personas de color, pues vivían en un estatus malísimo, malísimo. Eran oprimidos, maltratados, los dejaban aguantando hambre. Bueno, hay que ir a la historia, solo hay que ir a la historia para poder entender la situación real de estos esclavos. Pero Dios en su ley, ¿sí? Tenía leyes para proteger a los esclavos o estos llamados esclavos, ¿sí? Para a fin de que los amos, los dueños de ellos, no fueran objeto de opresión para estas personas, independientemente de su estatus social. Dios siempre consideró a todas las personas valiosas, a todas. Entonces, en ese orden de ideas, estamos viendo que, por ejemplo, se decía que los esclavos podían servir a sus amos durante 6 años y el séptimo ya quedaría completamente libre. Es decir, no era un esclavo para la eternidad. El esclavo podía redimirse. ¿Mm? Son cosas que cuando se leen y cuando se entienden, se empieza a ver un poco mejor el carácter de Dios como tal, se empieza a comprender mucho más. Entonces, las leyes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, las leyes de Dios fueron diseñadas para tener una sociedad ordenada y justa. Claro, así también pasa en nuestra sociedad actual. Las leyes están para tener una sociedad ordenada y justa. El problema empieza a radicar es cuando el ser humano pervierte esas leyes y empieza a ser parcialista a fin de beneficiar a unos y precisamente oprimir a otros. Y eso pues lo vemos en todo el mundo. Lo estamos viendo en todo el mundo y como lo nombré, se están viendo leyes que están beneficiando más a los criminales que a las personas que no cometen crímenes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas perversiones son las que Dios quiso evitar y por eso dio esas leyes, para tener una sociedad justa y ordenada. Fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista con respecto a esta primera parte. Como les nombré, se habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Se insistía en la interpretación literal de esta ley en los días de nuestro Señor. Debe haber sido por los saduceos, pues ellos rehusaban ver en la ley, una interpretación espiritual. No se hubiera logrado ningún bien requiriendo literalmente ojo por ojo. Entiéndase bien. No se hubiera logrado ningún bien requiriendo literalmente ojo por ojo. Es decir, cuando se toma justicia por mano propia, en realidad no se obtiene ningún bien. Sigue diciendo, habría significado una pérdida para quien hiciera el daño sin proporcionar la menor ganancia al perjudicado. El requerir con persistencia una compensación es muy diferente de un apasionado deseo de venganza. Y aquí entonces nos plantea un escenario y es que nos dice que una cosa es requerir una compensación por un daño, es decir, si tú me hiciste daño, por favor compénsame el daño, ¿sí? Pero otra cosa es un deseo de venganza. Entonces, si tú me lo hiciste, yo te lo hago, ¿sí? Si tú me quitaste 100, te voy a quitar 200 para que le duele, porque ese es nuestro pensamiento. Así es nuestro pensamiento, un pensamiento de venganza, ¿sí? No de compensación. Son cosas completamente diferentes. Y este comentario que habla acerca de la ley del talión, lo veremos más adelante y cómo fue que Jesús realmente vino a dar su verdadero significado. ¿Qué es lo que realmente significa? Así que en esta primera parte de la lección debemos dejar claro que estas leyes que se nombran en Éxodo 21, 1 al 32, buscaba tener una sociedad ordenada y justa, porque si no, todo sería una anarquía, todo estaría permitido, todo estaría bueno. Y Dios tiene que decir, no, hay límites, así como pasa en nuestra sociedad. Hay leyes que nos limitan a hacer cosas moralmente buenas y malas. No todo es bueno, no todo es permitido, ¿vale? Y algo más importante para la sociedad actual en la que vivimos, no porque la mayoría diga que algo es bueno, en realidad lo es. Y estas leyes actuales pues están cambiando en favor de
favorecer de manera parcial a unos grupos que quieren implementar leyes e ideologías que van en contra de lo que Dios ha hablado. Pero bueno, vamos a hablar de eso en esta lección. Porque el punto número 2 nos habla acerca de más leyes. Entonces, en el pasaje de Éxodo 22, versículos 16 hasta capítulo 23, versículo 9, nos habla de otras leyes. Por ejemplo, leyes humanitarias, inclusive leyes de propiedad. Nos habla también uno específico que habla en contra del chisme, ¿sí? En contra de no levantar ese falso testimonio. Y es importante porque estas leyes que estamos nombrando acá, en resumen, tienen un propósito muy importante. Y fíjense que el versículo 19 habla de algo que se practicaba y era muy común en Egipto, inclusive en las sociedades como las griegas, también esto era algo común, no era, digamos, mal visto, y habla acerca de precisamente quien estare o con un animal, pues vamos a leerlo, ¿les parece bien? Vamos a leerlo. Vamos a ir exactamente a Éxodo, Éxodo el capítulo 23, perdón, 22, Éxodo 22, vamos a ir allí, Éxodo 22, 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y allí precisamente ese cohabitar, esa expresión, precisamente es la palabra hebrea shakab, que significa acostarse, ayuntarse, ¿sí? Echarse con, ¿vale? Entonces a eso se refiere yacer. Entonces, para no ir más, precisamente también Dios tenía leyes para combatir la zoofilia que era tan común en las naciones circundantes, inclusive en Egipto, y de las cuales, pues, algunos llamados la multitud mixta, que vamos a verlo más adelante, la multitud mixta precisamente seguía con esas ideas y Dios dijo, no, aquí no, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a leer Éxodo 23 y el versículo 23, porque aquí parece que hubiera algo raro. Voy a leer de la versión Serafín de Ausejo que dice lo siguiente: ni siquiera favorecerás al pobre en su proceso. ¿Cómo así? Dios dice que no hay que favorecer al pobre. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué Dios dijo esto? Mira, siempre que vayas a estudiar la Biblia, especialmente para los jóvenes que están viendo esta lección, siempre pregúntele a la Biblia por qué dijo eso. O sea, ¿por qué Dios dijo esto? ¿Por qué esta parte está escrita? ¿Cuál es la verdadera enseñanza de esto antes de sacar conclusiones? Si nosotros leyéramos solo esa parte del versículo, podríamos decir entonces que Dios no favorece al pobre. ¿Será entonces que Dios dice que no debe favorecer al pobre? Haciendo un paréntesis, las leyes nombradas en estos versículos buscaba que el pueblo tuviera buenas relaciones interpersonales. Entonces, si no existe el chisme, perfecto. Si hay leyes humanitarias, perfecto. Si hay leyes de propiedad, perfecto. Y entonces vamos a ver qué lo de favorecer al pobre. El hecho es que estas leyes buscaban esas buenas relaciones interpersonales, que la sociedad viviera en paz. A pesar de las diferencias, pudiéramos vivir en paz, no hay ningún inconveniente, todo podemos arreglarlo. Pero ahora vamos a solucionar esto. ¿Cómo así que no favorecerás al pobre? Bien, el comentario bíblico nos dice lo siguiente, es decir, no serás parcial a su favor. Esto parece sorprendente considerando los muchos preceptos que favorecen al pobre. Sin embargo, simplemente se sostiene una justicia imparcial que no debe favorecer ni al pobre ni al rico. Inclinarse hacia cualquier lado sería una perversión de la justicia y era lo que estábamos viendo. Lo que Dios quería evitar precisamente es que no porque una persona sea pobre, automáticamente, ¿sí? Todo litigio fuera a favor de ellos simplemente por el hecho de ser pobres. Porque debemos tener en cuenta que aunque hay personas menos favorecidas, o llamémoslo minorías, hacen acusaciones que son falsas y no necesariamente la justicia tiene que fallar en favor de estas personas. Entonces, en el contexto, todo el versículo lo que quiere decir es que
Los jueces no deben ser parciales, ¿sí? No deben inclinarse solo hacia un lado, sino que todo juicio debe someterse a la imparcialidad, a los hechos, a los testimonios y a las pruebas, a fin de fallar de manera justa y de esa manera pues no haya perversión de la justicia como pasa hoy en día con las leyes del mundo. En ese orden de ideas, la segunda parte de lo que nos lleva esta parte de la lección de más leyes, nos lleva a Éxodo 23, versículos 10 al 19, donde vamos a ver dos cosas importantes. Y es lo que generalmente se llama el factor 6-7. 6 días trabajarás, 1 descansas, 6.000 años de pecado, 1.000 del reinado paz de Cristo. 6 años trabajarás la tierra, el siguiente la tierra descansará. Y es un factor 6-7. Hay un video que estoy preparando con respecto a eso, a fin de explicar cómo la Biblia muestra precisamente ese factor 6-7. ¿Sí? 6 días trabajarás, 1 descansas, 6 días se hará algo y en el séptimo se reposa o pasa algo diferente. Es un factor que se muestra en la Biblia muy, muy seguido. En ese orden de idea, entonces, se tiene aquí ese factor. Además de eso, se estaba hablando de que las personas debían guardar ciertas fiestas, como por ejemplo el Pesaj o la Pascua, las primicias, los tabernáculos, también se habla del Pentecostés. ¿Y cuál es el propósito de estas leyes? ¿Cuál es el propósito de esto? Básicamente se buscaba a través de estas leyes que el pueblo siguiera recordando la santidad del sábado, ¿sí? La liberación que precisamente pues Dios dio a Israel de Egipto, y todo esto llevar al pueblo a adorar al único Dios. Entonces debemos tener en cuenta que estas leyes tenían un propósito. Por lo tanto, no es bíblico decir que habían leyes para oprimir a los israelitas o que los israelitas no las pudieron cumplir porque se sentían oprimidos o que las leyes fueran malas. Por supuesto que no. Entonces, a la luz de la escritura estamos viendo que estas leyes realmente eran convenientes para el pueblo, tenían un propósito para educarlos y pues de esa manera, como lo dijimos anteriormente, hacer una sociedad justa y ordenada y también que todos pudieran vivir o tener buenas relaciones interpersonales con el prójimo, y en caso de algún problema, los jueces que fueron puestos juzgarían de manera imparcial y con base en la ley de Dios. Esto nos lleva a la siguiente parte de la lección muy interesante que habla del plan original de Dios. Y allí coloqué un subtítulo que ustedes están viendo en la pantalla que se llama La guerra es la última instancia. Y entonces siempre escuchamos o solemos escuchar eh, de afuera cuando dicen es que Dios es vindicativo, entonces Dios, si no le hacen caso, castiga de inmediato, y entonces empiezan a salir una serie de acusaciones con respecto a Dios que tergiversan que tergiversan su carácter, y efectivamente pues al no tener una correcta comprensión pues llegan estas conclusiones. Pero la guerra siempre es la última instancia y vamos a ver dos versículos que de esta manera lo pueden afirmar. Éxodo 23, versículo 20 y versículo 28, que nos dice lo siguiente: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La lección nos habla y nos plantea entonces de que para entrar a la tierra prometida, Dios enviaría a su ángel delante del pueblo, delante del pueblo. Y fíjense lo que nos dice el versículo 28. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera, para que eche afuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. Cuando vemos precisamente esta metodología que Dios tenía para echar a estos pueblos paganos, estamos viendo precisamente algo interesante, y es que Dios de primera instancia no llegaría a destruirlos, a matarlos, no era la primera opción. La guerra es la última opción, es la última instancia, es el último pensamiento de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, y con un estudio cuidadoso podríamos entonces ver
que precisamente, por ejemplo, pueblos como los cananeos tuvieron un tiempo de gracia 400 años, pero ya vamos a hablar de ello. El hecho es que la metodología de Dios fue: enviaré mi ángel delante de ti en una columna de nube y en una columna de fuego para que los guíe y los introduzca en el lugar que yo he preparado. Y entonces, ¿sí? Vamos a ver, y se ve durante el relato, que entonces los israelitas solo tenían que llegar a destruir las estatuas, las imágenes, los ídolos, pero no hablaba de destruir personas, porque Dios utilizaría la avispa para sacarlos de allí y poder cumplir su promesa. La guerra es la última instancia, la guerra es la última opción. Entonces, también dice la escritura, poco a poco los iba a sacar para que el pueblo no tuviera que pelear ni entrar en guerra. No era el propósito de Dios que los israelitas se armaran y bueno, empezaran a matar a diestra y a siniestra. No es el plan, no es el plan. Por eso, cuando hablamos de la justicia pervertida, ¿m? Podemos llegar a entender por qué muchas personas, muchos cristianos, tuercen las escrituras, tuercen precisamente la justicia, ¿sí? Inclusive la justicia divina, para condenar a otros, y condenarlos entonces a la perdición cuando Dios ni siquiera lo ha hecho. Lecciones muy importantes. ¿Mm? Como les decía, naciones como los cananeos tuvieron 400 años de gracia. El problema es que ellos no quisieron cambiar su parecer. Lo mismo pasó con los filisteos, lo mismo pasó con los amonitas. Ya cuando no quisieron cambiar de parecer y este pueblo representaba una amenaza para el pueblo de Dios, para la verdadera adoración, para la verdadera religión, porque pues estos pueblos, y esto lo deja claro Heródoto, Plinio el Joven, también lo deja claro Flavio Josefo, historiadores dejan claro que su principal objetivo era exterminar a los israelitas. ¿Mm? Entonces, pues ahí ya vienen otras cosas, son consecuencias de otras cosas, pero todas estas naciones tuvieron un tiempo de gracia bastante grande. ¿Mm? Entonces, la gracia divina tiene su límite. En este momento vivimos en un tiempo de gracia precioso, donde se nos da la gran oportunidad no solo de aceptar al Señor Jesucristo, sino de vivir bajo estas leyes, las leyes de Dios, que finalmente pues son buenas para nosotros porque nos va a permitir vivir de manera organizada y justa, nos va a permitir tener buenas interrelaciones y como lo mencionaba anteriormente, se buscaba o Dios busca precisamente que lo adoremos en espíritu y en verdad. Nos lleva a la siguiente parte de la lección, la ley del talión, ojo por ojo. Mateo capítulo 5, versículo 38 y parte del versículo 39 nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y estas palabras de aquí, las que están subrayadas en negrilla, cuando Jesús dice, pero yo os digo, ¿estaría entonces hablando en contra? Por supuesto que no. Fíjense que Jesús jamás fue en contra de las leyes. Nunca fue en contra de las leyes bíblicas, de las leyes que Dios mismo instituyó. Él no estaba en contra de esas leyes, él estaba en contra de las leyes que el fariseísmo, los fariseos, ¿sí? También los saduceos habían ingresado, pero que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Entonces, fíjense, aquí es donde vamos a algo muy importante y es que cuando encontramos el relato de Mateo 5, de los versículos 38 al 48, vamos a encontrar precisamente de qué se trata el corazón de la ley del talión. Porque una cosa, como lo decíamos al principio, es que usted lo interprete a una manera pervertida, de una manera perversa. No necesariamente esas palabras significan algún tipo de connotación de tipo sexual, ¿sí? Sino que se refiere precisamente a cuando usted daña algo o lo tergiversa para su beneficio. ¿Cuál era el propósito de la ley del talión? Ya lo habíamos visto en una parte anterior, pero ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, pero yo os digo? Pero yo os digo, Él no vino a anular esa ley, le vino a dar su verdadera interpretación. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 19, atrapa también el principio de lo que en realidad quiere decir. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 19. Entonces, ¿a qué se referirá el texto? ¿A qué se referirá realmente cuando Jesús dice, pero yo os digo? Y encontramos allí entonces un listado de cosas. ¿Mm? Fíjense lo que dice el discurso maestro de Jesucristo en la página 112. Discurso maestro de Jesucristo, página 112. Miró Jesús con tristeza los rostros revueltos hacia él. Notó el espíritu de venganza que había dejado su impresión maligna sobre ellos y reconoció con cuánta amargura el pueblo ansiaba poder aplastar a sus opresores. Fíjense que una cosa es pedir reparación y otra cosa es deseo de venganza. Lo habíamos visto antes. Sigue diciendo, tristemente les aconsejó, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente, se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Vamos a entender de qué se trata realmente la ley del talión. Sigue diciendo, nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho, no digas, yo me vengaré. No digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale a beber agua. Entonces aquí vamos a un punto muy importante y es realmente qué es la ley del talión. ¿De qué se trata la ley del talión? ¿Acaso realmente es algo malo? Por supuesto que no. La ley del talión precisamente habla de ojo por ojo, diente por diente, claro que sí, pero no habla en un sentido de venganza. Como lo dice acá precisamente el discurso maestro de Jesucristo, no digas, como me hizo, así le haré. Sino que la ley del talión, en palabras precisamente de los targumes, de estos comentarios bíblicos que les comento que son muy antiguos, dice que cualquier persona que haya sentido opresión de otra, o que se haya sentido estafado, o que haya sentido que recibió algún daño, de alguna manera, puede ser física, puede ser mental, la que sea, recibió precisamente maltrato por cuestión de chismes, ¿sí? Cometió falso testimonio, eso debe presentarlo ante un juez. O sea, hay un conducto regular. Y entonces los jueces que son temerosos de Dios, miran el caso, miran las evidencias y justamente hacen juicio de manera justa. Un ejemplo, pueden encontrar ustedes en la Biblia el caso de las dos mujeres que estaban peleando por un bebé. Salomón, siendo un hombre temeroso de Dios, precisamente actuó con justicia. Actuó con justicia. Fue sabio y pues la persona ofendida fue reparada y ahí fue donde precisamente se cumplió, pues se cumplió esto. Ahora, esto tiene un alcance mucho mayor y es lo que nos lleva precisamente a la siguiente parte de la lección. Venganza. Deuteronomio 32, versículo 35 nos dice lo siguiente. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Ahora, la palabra venganza, en el hebreo significa justa recompensa. Una mejor traducción sería, mía es la justa recompensa y la retribución. Esa sería una traducción tal vez un poco más correcta de esta palabra. ¿Qué es lo que significa? La palabra, esta expresión en hebreo significa justa recompensa. Y entonces nos lleva a algo muy importante dentro de la lección y es entender cuándo vendrá esa recompensa. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. De esta palabra debe eliminarse la idea de un deseo de venganza personal, pues se trata nada más de la justicia retributiva de Dios. Más bien significa la plena ejecución de la justicia para todos. Repito, más bien significa la plena ejecución de la justicia para todos. En el día de la venganza de Dios, los impíos recibirán las consecuencias inevitables de su propia elección. Debido a la rebeldía de su vida, están en desacuerdo con Dios, de tal manera que en la misma presencia divina
es para ellos un fuego consumidor, la gloria de aquel que les destruye. Entonces, una gran muestra perfecta de lo que Jesús está hablando, la podemos encontrar precisamente en lo que pasó en el Getsemaní. ¿Y qué es eso? Precisamente cuando Pedro, tomando una espada, le corta la oreja a Malco, el siervo precisamente de ellos, y Jesús le repara la oreja, simplemente se la vuelve a colocar. Esto nos lleva a pensar realmente entonces eh, si la ley del talión la estamos malinterpretando nosotros también. Si la justicia de Dios nosotros la estamos precisamente también malinterpretando. ¿Mm? ¿Cuándo dará recompensa? Fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista con respecto a esto. Este versículo no implica que se podía lograr la justicia mediante la observancia de la ley en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto? ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto? Nos cuesta mucho, realmente, porque hemos pervertido la justicia de Dios, porque hemos pervertido lo que Él mismo ha estipulado en su palabra. Hay que dejar a Dios ser Dios. ¿Mm? Sigamos adelante. Dice el Señor Jesús precisamente para terminar: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Debemos recordar entonces, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos ven durante esta lección, que finalmente toda obra tendrá su recompensa, tanto buena como mala. No hay forma que nos salvemos por hacer buenas obras. Por supuesto que no. Como lo hemos dicho en lecciones anteriores, hacemos las buenas obras por amor y agradecimiento a Dios. Guardamos su ley por agradecimiento y también por amor a Dios. Debemos tener en cuenta también algo muy importante, y es que toda obra será llevada a juicio. No hay forma en que Dios sea corrupto, no hay forma en que a Dios se le pueda comprar, no hay forma en que a Dios se le pueda sobornar. En ese juicio que se está llevando a cabo en este momento, todo será sopesado. Todo, absolutamente todo será sopesado. Y cuando Jesús venga, dará su retribución o su recompensa a cada uno de nosotros según sus obras. Muy bien, de esta manera hemos terminado nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Esperamos que hayan sido ricamente bendecidos y por favor no olviden seguirme, compartir este espacio que estamos realizando semana a semana. También puedes compartir los contenidos que estamos realizando a través de TikTok y a través de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y esperamos que esta lección pueda ser no solo asimilada mentalmente, sino que la podamos llevar a la práctica. Que Dios te bendiga.